Te estábamos comentando que, de hecho sí me lo dijeron muy bien, nada más quiero que me lo repitan, que me lo repita alguien más de Fátima, porque recuerdo bien que me lo dijo Fátima. Me decían, bueno, ¿y para qué sirve la probabilidad, compañeros? O sea, para qué la utilizamos? ¿Para qué nos va a servir no nada más en nuestro trabajo? O sea, recordemos que la escuela se supone que es capacitación para el trabajo, pero al final de cuentas también es pues lo podemos utilizar en nuestra vida diaria, ¿no? Yo las matemáticas pues lo utilizo para todo, ¿no? Entonces, no nada más es mi vida como profesional, sino como mi vida diaria. ¿Para qué sirve la probabilidad, compañeros? ¿Para qué entendemos que sirve la probabilidad? Para tal vez evitar posibles sucesos o para tener un mejor control. Bueno, siempre es un mejor control, ¿no? Las estadísticas siempre nos estamos basando en controlar, controlar y controlar, ¿no? ¿Alguien más? ¿Otra opinión? Para predecir la frecuencia con la que ocurren los fenómenos. Bueno, esa es la estadística descriptiva. Descriptiva es la que te dice frecuencias, cuál es el valor medio, cuál es la moda, todo ese tipo de cosas. Pero la probabilidad, ¿para qué les va a servir? Para tomar una decisión en alguna, digamos que ¿qué es más probable? ¿Que te cures del cáncer o que ya no? Bueno, para tomar decisiones. Sí, de hecho, así ahorita que decías lo del tomar el cáncer, estaba leyendo una vez un documental y decía que todos nos imaginamos que el día que curemos el cáncer nos vamos a volver inmortales, ¿no? Pero la verdad y lo que parece estar demostrado es de que aunque se curara el cáncer, nuestra probabilidad de cuántos años viviríamos más, así exageradamente suponiendo que curaran todos los cánceres que existen, sería alrededor de 7 años máximo. O sea, si te vas a morir a los 75, te morirías a los 82 máximo. Y eso suponiendo que pudieran curar todos los cánceres que existen. ¿Sale? Entonces, sí, dijeron ahorita muy importante, decisiones, ¿sí? O sea, yo no, deberíamos de tomar nuestras decisiones en base a probabilidades, ¿no? O sea, la clásico que nos ocurre a todos, ¿no? De que decimos, ah, ¿qué carrera voy a tomar? Pues debería tomar la más probable, ¿sí? O sea, debería de tomar, por ejemplo, ¿a qué me refiero lo más probable? Por ejemplo, oye, si yo soy bueno para las matemáticas, pues lo más seguro es que tome una carrera donde incluya matemáticas, ¿no? Y si yo no soy bueno para las matemáticas, entonces pues escojo otra carrera, o sea, no. Siempre les insistimos mucho, sobre todo en ingeniería, ¿no? Les decimos, oye, acabo de hacer precisamente una encuesta a un grupo hace unos días, hace el lunes, no, así ayer, algo así. Y les pregunté, oigan, pues están estudiando ingeniería, ¿les gustan las matemáticas? A ver, álzanme la mano. Y de un grupo de 18 me lanzaron nada más 6. Dije, bueno, entonces, ¿qué están haciendo aquí? O sea, pues digo, normalmente dirías, pues lo lógico es que si estás estudiando una determinada, es como por ejemplo turismo, ¿no? O sea, turismo, pues te tiene que gustar viajar, digo, eso es obvio. O bueno, digamos que no viajar, pero te gusta atender gente, ¿sí? Te gusta, o sea, hay ciertas cosas que obviamente te deben de gustar, ¿no? Y pues ya, o sea, simplemente esa es la idea, ¿no? La idea es de que, de que debes de hacer las cosas las más probables. Lo más probable es lo que debes de hacer. Lo menos probable es lo que debes de evitar.
Sí, en eso sí tienen mucha razón. O sea, lo más probable, hazlo. Lo menos probable, pues no lo hagas. ¿Sí? Entonces, ok. Lo último que estuvimos repasando, que tiene que ver con esto, es el concepto del teorema de Bayes. En el teorema de Bayes lo que decíamos es la probabilidad condicional. No sé si alguien recuerda que les comenté o de qué se trata el concepto de probabilidad condicional. ¿A qué me refiero con la probabilidad condicional? Que a raíz de un suceso sucede otra probabilidad. Exacto, sí, es muy correcto. ¿Algún ejemplo? Si te cortas, vas a sangrar. Pues sí, ¿cuál es la probabilidad de que sangres, no? Y lo más seguro es que sea uno, excepto que estés muerto, ¿no? Pero me acabo de echar, sí. Entonces eh, bueno, ¿cómo se llama? Ese es el concepto que tenemos que entender y apreciar. Las probabilidades. Sí, híjole. Me acabo de echar ¿cómo se llama? Unos audífonos. ¿Cuál es la probabilidad de que me los echara? Pues muy alta por descuidado. Pero bueno, ok. Entonces, en el teorema de Bayes nos dice, por ejemplo, aquí vamos a ver este caso. Primero, en este ejemplo, yo evalúo cuántas piezas hace cada uno de los operadores. Entonces genera una tabla de contingencias. Una tabla de contingencias no es otra cosa más que una tabla de frecuencias. ¿Sí? Entonces, en esa tabla de frecuencias, lo único que van a hacer es anotar las frecuencias de cada operador. En este caso puede ser una tabla de frecuencias sencilla. O sea, por ejemplo, puede ser como arriba. Creo que arriba es sí, por ejemplo, la probabilidad de que Memo haya hecho una pieza es de esto. La probabilidad de que David haya hecho una pieza es esa. La probabilidad de que Ariel haya hecho una pieza es esa. Es la probabilidad de cada... Imaginemos que tenemos estas probabilidades. La probabilidad de que una pieza haya sido hecha por Moisés es de 0.054054. Mi pregunta es, si saco una pieza al azar, ¿cuál es más posible que esa pieza quien la haya hecho? Así como lo ven así como lo ven de esta manera. ¿Cuál es más posible? A ver, díganme. La probabilidad de A ver, Memo es 27. La probabilidad de De Ariel y Juan, ¿no? David y Juan. ¿Cuál es más posible que haya sido la pieza de David o de Juan? De A Juan. ver, de Juan. ¿Cuánto es la probabilidad de Juan? 0.1. Punto 10, casi punto 11%. ¿Cuánto es la probabilidad de David? 0.45. ¿Cuál es más alta? La de David. Exacto, entonces, ¿cuál es la más probable? La de David. Correcto. Entonces, si sacas una pieza, dices lo más seguro. Es como el clásico, ¿no? De que dices, a ver, algo se rompió allá, por ejemplo, aquí, ¿no? Algo se rompió allá atrás. Dicen, ¿quién es el que va más atrás? Pues soy yo, el que tengo mis cosas hasta el fondo. Entonces, si algo se rompe allá y no son los gatos o cualquier otra cosa, pues soy yo. ¿Me explico? O sea, la probabilidad de que algo suceda, pues es la mía, porque yo soy el más. Es como en los casos, ¿no? ¿Se acuerdan cuando en los casos judiciales siempre dicen cuál es el más sospechoso? Pues el que aparece más, ¿no? Ese es siempre el sospechoso, ¿están de acuerdo? Y esos son los sospechosos. Entonces, bueno,
Aquí en este caso podemos ver que David es el que tiene mayor probabilidad de que salgan las piezas. Entonces, lo que tienes que ver, ¿no? Lo que tienes que ver es que, que David es el más probable. Entonces dices, el segundo, una pieza hecha por un operador está entre 10.8 y 10.9. Entonces la probabilidad de cada uno de ellos es esta. Y dice, lo que se hace es, normalmente se suman todos los valores, esto se multiplica, la probabilidad de que, ¿cómo se llama? La probabilidad de que, de que un elemento sea, es que están arriba, están más arriba, acá están. La probabilidad de que un elemento sea, estas son las frecuencias. Aquí podemos ver, por ejemplo, que David ha hecho 204 piezas, Memo ha hecho 120, Ariel ha hecho 48, Juan 48. ¿Cuántas ha hecho Moisés? Pues 24. Imagínense un caso muy cruel, que tú quisieras correr a alguien. ¿A quién correrías? Que necesitaras reducir personal. ¿A quién correrías de todos los que están aquí? ¿A Memo, a Moisés, A Moisés. a Moisés lo correrías? ¿Que te cae gordo? ¿O por qué lo correrías? Porque hizo menos piezas. Ok, pero fíjate, por ejemplo, cuántas hizo Ariel, cuántas hizo Juan, y cuántas hizo, bueno, decíamos a quién correríamos, a Moisés, ¿verdad? ¿Por qué correríamos a Moisés? Porque es el que hizo menos. Menos resultado. Exacto. Y una pregunta, ¿ustedes creen que también les pueda pasar algún día a ustedes? En una estadística descriptiva, que en un momento dado haya problemas económicos y tengas que Sí. de los servicios de alguien, pues sí. Sí. Y dice, ¿sobre quién te vas? Pues sobre el que venda menos. ¿Por qué no corres, por ejemplo, a David? Pues el que tiene, hay 2, 3 de nivel, ¿no? No está tan mediocre. Es el que más produce. David es el que más piezas hace. Imagínense que en lugar de piezas sea la cantidad de dinero que introduces a la agencia, ¿no? Imagínate que es una agencia de viajes, tienes cada uno de tus vendedores y checas cuánto dinero mete cada quien. Entonces dices, a David hay que darle un premio y a Moisés pues hay que darle las gracias, ¿no? Entonces, bueno, sacas tus frecuencias. Con estas frecuencias, sacas estas probabilidades. La probabilidad de esta es simplemente la cantidad de las piezas que hace cada uno sobre el total de piezas. Luego de aquí, de nuevo es lo mismo, la cantidad que hace cada uno, pero y sobre el total de piezas, pero las piezas que estén en un determinado tamaño o en un determinado, ¿cómo se llama? En un determinado margen de piezas. Es decir, por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, David ha hecho 23 piezas que estén entre 10 y 10.5, mientras que, por ejemplo, Memo solamente ha hecho 2. Entonces, si una pieza saliera entre 10 y 10.5, las probabilidades de cada uno son diferentes. ¿Sí? Entonces, lo que se hace, se sacan esas probabilidades condicionales, que es, dado que hay una pieza que salió entre 10 y 10.8 y 10.9, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido de cada uno de ellos? Entonces, se multiplican estas dos probabilidades, se saca la sumatoria de todas, que eso es lo que se conoce como la sumatoria de T, y a partir de eso se sacan las probabilidades condicionales. Por ejemplo, la primera, la probabilidad de que una pieza mida entre 10 y 10.8 y haya sido hecha a mano, ¿sí? Perdón, haya sido hecha por Memo, es esta, ¿sí? ¿Qué es lo único que cambió? Bueno, pues aquí es porque son los datos de Memo y se divide sobre la sumatoria. Ahora, si vemos que la pieza queremos que haya sido hecha por David, entonces lo único que cambia
pues son que ahora son los datos de David, pero la sumatoria se mantiene igual. Con el teorema de Bayes lo que podemos ver es eso. Dices, a ver, dado que tenemos una pieza de 10.8 y 10, entre 10.8 y 10.9, o sea, esas medidas, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido hecho por David? ¿Sí? Y es muy importante porque por ejemplo, tú te puedes servir, o sea, te puede servir mucho las probabilidades condicionales porque te puede dar, es una mejor pista que la pura intuición. Nosotros hemos visto todas las series policíacas y básicamente se basan automáticamente en puro intuición. O sea, dices, es que yo creo, yo pienso. Pero el detalle está de que de que muchas cosas pues no funcionan así. O sea, si tú logras obtener estadísticas, ¿sí? Entonces, te puede dar una mayor certeza, que esa es la diferencia más grande. A ver, ¿cuál es el concepto de certeza? Sí, por ejemplo, ahorita que tenemos los datos de cuáles son los países más seguros, cuáles son los países más inseguros, todo ese tipo de cosas. Entonces, nosotros a partir de eso podemos, a ver, una pregunta. Si en lugar de ser Memo el que quisiéramos medir eso y quisiéramos que fuera Ariel, pues nada más le tendríamos que cambiar estos datos, ¿no? Para que nos den las probabilidades de la pieza con otro tipo de elementos. En el ejemplo de abajo tenemos otra tabla de contingencia. Recuerden que aquí tenemos que tener una tabla de contingencia de 2 dimensiones, se le conoce. ¿Por qué? Porque son aquí las piezas que hace Memo, pero por ejemplo, aquí lo que está midiendo son las, las horas, ¿sí? Por ejemplo, Memo entre la 1 y las 5 de la mañana hace 72 piezas. Una pregunta, ¿por qué creen que, aclarando que estos son datos reales, ¿sí? Una pregunta, ¿por qué creen que aparecen ceros en porque esto es cuántas piezas hizo en ciertas horas? ¿Por qué creen que aparece ceros? ¿Porque cumplió la meta? No, A lo mejor porque él inicia desde más temprano. porque esa hora descansa. ¿Ustedes no descansan a ninguna hora? A ver, pongamos el caso, por ejemplo, Ariel y Memo, que son los que más trabajan, son los que tienen más piezas, ¿no? Pero ¿qué podemos ver, por ejemplo, en el caso de Moisés? Moisés es realmente muy flojo. Sí. O significa que en realidad lo que hace es que trabaja muy poco, en realidad nada más lo tenemos por medio turno, cosas por el estilo. O sea, porque si te fijas, nada más tiene piezas entre las 6 y las 12. Por ejemplo, Moisés puede que sea un aprendiz y que por lo tanto sus piezas, obviamente las piezas se cuentan con las de los demás, pero son muchas, muchas menos que las que hace alguien que ya tiene mucha experiencia como David. ¿Sí? Los ceros, lo más seguro, este cero es a la hora que descansan. Por ejemplo, ¿a qué hora descansa David normalmente? ¿A qué hora no trabaja? Entre las 6 y las 12. Entre las 12 y las 5 de la mañana, ¿no? Que es este renglón. Simón, es que se confunden los resultados, profe. Sí, mira. Lo de arriba son los nombres de los operadores. Lo de esta columna son las horas, de 1 a 5, 6 a 12, 13 a 18 y 19 a 24. No, sí, o sea, nada más que, o sea, en vez Los de de que la los derecha. resultados de Memo estén en Memo, están como que más pegados a David, entonces se confunden ahí.
Sí, sí, pero bueno, más o menos la idea es explicarles eso. Por ejemplo, ¿a qué hora David produce más piezas? David, a las de 13 a 18. De una a Perfecto. 6. A ver, una pregunta, por ejemplo, esas tablas de contingencias que al final de cuentas te generan una probabilidad, ¿para qué te podrían servir? Para ver si aumentó o disminuyó la cantidad de enfermos. De piezas, aquí son piezas porque son operadores de fábrica. La fábrica de baleo térmico. Son 5 operadores, ¿sí? Pero a ver, vámonos en otro contexto. O sea, si tú pudieras sacar en este tipo de tablas, pudieras sacar a qué horas, por ejemplo, imaginemos que es entre la 1 y las 18, que hay más, por ejemplo, en el caso cambiemos el contexto de esta tabla y que fuera una agencia de viajes. Y que dijeras, por ejemplo, que a la hora que más ventas hiciste fue a la hora que la gente, por ejemplo, que tenía más calor o que el clásico, oiga, le fue con una agüita y no, pues te la acepto y eso como que de alguna manera los prepara para que, bueno, por llamarlo de alguna manera. O sea, lo que tratas de encontrar siempre son causas y efecto. ¿A qué me refiero con causas y efecto? Por ejemplo, ahorita que me resecó la garganta y me tomé agua. Por ejemplo, David, que duerme bien, en la mañana y en la tarde hace bastantes piezas. De hecho, todo el día hace bastantes buenas piezas. En el caso de Ariel, que trabaja menos, pues tampoco es tan flojo, claro. A las 13, a las 18 no hace muchas piezas. Habría que averiguar por qué. ¿Sí? O sea, este tipo de tablas lo que te va a ayudar mucho es que trates de encontrar los porqués. ¿Por qué este tiene 12 y este tiene 84? Puede ser lo más, a ver, como el domingo que nos estaba diciendo el sacerdote, nos decía, bueno, también aclarando que esta es opinión de él, no mía, pero bueno, decía, mira, los pobres, decía, es que según la idea de él, decía, es que los pobres son pobres hay dos tipos. Hay unos que son pobres por culpa de la sociedad, o sea, que no tienen acceso a la educación, no tienen acceso a servicios y nunca salen de su... También es una confusión cultural, ¿eh? Porque muchas veces la gente que está en ese tipo de medios tampoco quiere salir de ese medio, ¿no? Entonces siguen siendo pobres porque no quieren salir pobres. Y la segunda que él alegaba era porque son flojos, o sea, porque dicen, no, pues es que no se quieren esforzar en esto, no quieren ahorrar dinero, no quieren lo otro, no quieren educación, no quieren escuelas. Pero a lo que va es de que como las estadísticas, juntándolas con un buen análisis de causa-efecto, pues te pueden cambiar muchas cosas, ¿no? O sea, tú puedes analizar y decir, bueno, como dicen hace un rato, tomar decisiones, que sea lo más importante de las probabilidades. Siempre se toman decisiones, ¿no? O sea, por ejemplo, yo tengo que lavar una alfombra, entonces estuve revisando las probabilidades de lluvia y si la lavara hoy en la tarde, suponiendo que tuviera ganas, sí, habría muchas posibilidades de que ya esté seca como para el jueves en la tarde, algo así. Entonces el jueves en la tarde tengo que ya estar la ropa porque el sábado hay altas probabilidades de lluvia. Entonces yo estoy haciendo las cosas en base a probabilidades, ¿sale? Claro, a ver, hay dos fenómenos que puedes controlar y fenómenos que no puedes controlar. El que llueva o no llueva no los puedes controlar. O sea, no hay manera de hacer algo y que llueva o hacer algo que no llueva. Eso no se puede. Pero hay fenómenos que sí. Hay fenómenos en los cuales tú sí puedes cambiar. Por ejemplo, estudiar. Estudiar más, estudiar menos. O sea, eso solo puedes cambiar tú. Entonces eso puede cambiar tus probabilidades. Si tú dices, pues es que voy mal en la materia. Ok, pero ya checaste tus probabilidades, ¿por qué vas mal? O sea, ya checaste cuál es la causa-efecto. Y a pesar de la causa-efecto,
cuál sí puedes modificar y cuál no puedes modificar, ¿no? O sea, por ejemplo, dices, causa de que no esté terminando mis prácticas de turismo. Ah, pues porque me voy a ver al novio, ¿no? Oye, pues, digo, está bien las cosas sentimentales, pero pues de repente cámbiale. Digo, me refiero a que, Profe, ya, entonces, por ejemplo, así como si mi empleado no trabaja lo suficiente, yo para hacer eso de causa-efecto y saber el por qué, investigo qué onda y si se puede arreglar pues lo arreglas. o si es de otra cosa, o sea, solucionar el problema, pues, ¿Sí? se le capacita o se le informa de una manera en la que entienda y que sepa que tiene que hacer más cosas o por ejemplo, así como el que ahorita corrió, que no es muy eficiente, entonces lo corre. O Ajá, sea, sí, no, o sea, si se puede solucionar, pues se capacita y se pone mejor, ¿no? Pero si no, pues nada más las gracias, ¿no? exacto. Sí, lo que tendrías que analizar también son estadísticas. O sea, dices, a ver, si Sí, sí, capacitando a la ajá. gente, o sea, pero llevas estadísticas, vas llevando y dices, a ver, ¿cuánto gasté en capacitación? Ok, ¿cuánto mejoraron mis empleados? Si no le ves efecto, entonces significa que tu capacitación no está funcionando. O al revés, está funcionando, de repente por ejemplo, me pasó con un director de una escuela, de un tecnológico, que me gustó mucho la idea. Haz de cuenta que él los ponía a trabajar durísimo, pero cuando terminaban un proyecto, o sea, cuando por ejemplo nosotros fuimos a acreditar, fuimos a revisar, y el día que terminamos, que era un viernes en la tarde, que nos invitaron a una cava de vinos y todo, estuvo muy padre. Él les dijo, ¿saben qué? Mañana nos vamos a ir a un retiro a unas cabañas a no sé qué dónde, y nos vamos a ir a relajar. O sea, estuvimos trabajando como negros 3 semanas y nos vamos sábado y domingo, regresamos hasta el lunes, pero es para relajarnos. Y le funcionaba, ¿eh? Los empleados y toda la gente, pues se veía que lo seguían, ¿no? O sea, el cuate era así como que muy carismático, ¿no? O sea, como que, y motivaba a su gente a trabajar mucho. Entonces era una manera eficiente, ¿va? Ahora, bueno, había de todo, ¿no? Yo también me encontré a la gente que decía, ay, no, pero es que es muy tranza y bueno, otros rollos. Pero bueno, se veía que estaban motivados. Al revés, hay otros casos donde no se ve ninguna mejora. O sea, que lo que estás haciendo simplemente, que es un problema muy fuerte. Entonces, para eso te sirven precisamente las estadísticas. En que digas, como dices tú, si yo vi que entrenando mi personal produce más, adelante y vámonos, ¿no? Al revés, ¿no? Digo, porque también ocurre, por ejemplo, ¿qué pasa con las grandes empresas de tecnología? Facebook, Yahoo, todas esas, ¿sí saben cómo son cómo son sus oficinas? Voy a ver si hay fotos en la web. ¿Tienen una idea de cómo son? ¿Cuál es, profe? Las oficinas, ¿cómo son las oficinas de Facebook Ah, y no, profe, la neta Son no. coloridas y no son tan serias. O sea, Ajá, son así como de los godines. Bueno, no, no son, yo lo vi en una entrevista que le hicieron algo así ahí donde él trabajaba. o sí, sea, pero es como un ambiente muy relajado. exacto, es un ambiente muy relajado, ¿sí? Entonces, ya a ellos les ha funcionado muy bien, ¿sí? O sea, ellos como son, tienen, por ejemplo, eso, ¿no? Tienen, imagínense, ¿no? Tienen, tienen una sala donde está lleno de pelotitas, ¿no? Vámonos a trabajar ahí. Sí, ¿verdad? Por ejemplo, estos no trabajan en plena naturaleza. Hay si se fijan, hay mucho colorido, tienen gimnasio, tienen restaurante que no les cobra nada. Si se fijan, la gente está muy enfocada a ser creativa, ¿sale? Pero ellos se dieron cuenta,
por ejemplo, esto, ¿no? Write something. Se dieron cuenta que esto aumentaba las probabilidades, aparte de que sus sistemas ¿cómo se llama? Sus sistemas de ¿Creatividad? no, reclutamiento. Sus sistemas de reclutamiento, lo que más les importa es gente creativa. O sea, si eres una persona muy creativa, adelante, pásale, quédate. Sí, pues sí, lo que más necesitan es gente innovadora. Exacto, ¿sale? Pero eso tú tienes que aumentar la probabilidad. Bueno, si es que algún día se acuerdan, mi cubículo está por el sindicato, por los B, digo por los A. Si algún día pasan por ahí, mi cubículo es relativamente peculiar porque está lleno de mapas con dibujitos, o sea, mapas caricaturizados. Este está lleno de mapas caricaturizados. Y y ya si está abierto, pues también por dentro está lleno, ¿no? Entonces, por ejemplo, en lo personal, parte de mi trabajo implica en ser creativo. O sea, muchas de esas cosas para mí es crear cosas. Entonces necesito un ambiente creativo porque aumenta la probabilidad, ¿sí? Entonces Sí, es lo que... pues como estábamos hablando de ese rato, antes de tomar alguna decisión, hay que hacer estadísticas y probabilidad, ¿no? Probabilidad y estadísticas para poder tomar la decisión del sí o no. Pero, o sea, como dice, siempre tener un control, ¿no? O sea, antes de todo, un control. Sí, por ejemplo, a ver, vamos a ver en este otro caso. Esta es una tabla de contingencia donde aquí lo que se toma en cuenta es el tiempo. O sea, en la primera tabla de arriba, lo que tomabas en cuenta era de qué tamaño son las piezas y quién las hizo. En la segunda tabla es a qué hora se hicieron las piezas y quién las hizo. ¿Sí? Estos son por horas y por operadores. Y en esta otra, bueno, aquí por ejemplo para las probabilidades dice, ¿cuál es la probabilidad de que una pieza se haya hecho entre la 1 y las 6 de la tarde y haya sido hecha por Memo? Y te dice que es casi un 14%. ¿Cuál es la probabilidad de que al sacar una pieza que se hizo entre la 1 y las 6 de la tarde haya sido hecha por Memo? Una pregunta, ¿por qué si vamos al de abajo, que es la probabilidad de que una pieza se haya hecho entre la 1 y las 6 de la tarde haya sido hecha por Moisés y me da 0? Por menos probabilidad que tiene al hacer piezas, ¿no? Por su poco desempeño. Porque trabaja Exacto, menos. porque Ajá. esa hora no trabaja. A ver, una pregunta, ¿qué pasaría si ustedes me mandan un mensaje a la 1 de la mañana para que de algo? ¿Cuál es la Mm, probabilidad de que les conteste? Cero. No, Bueno, muy poca. ninguna. Ay, Bueno, no. 1% que esté conectado. Sí, no, en primer lugar, que esté despierto. Digo, porque ya realmente solamente cuando voy con mis amigos y voy 2, 3 veces al año, así que, o por ejemplo el sábado que vamos a ir a un baile, o sea, vamos, que me desvele son raros de los 365 días, yo creo que no me desvelo más allá de 30 días al año, o sea, ya no me gusta desvelarme. Segundo, como dicen, y que esté desvelado y que esté conectado. Entonces las probabilidades son bajísimas. En este caso la probabilidad nos da 0. Sí. Porque cuando checamos acá, pues nos damos cuenta que la probabilidad de que una pieza haya sido hecha entre esas horas es 0 para el caso de Moisés. O sea, Moisés no hizo piezas en esas horas, ¿no? Ujú. Si nos fijamos, Moisés nada más trabaja entre las 6 y las 12 del día, nada más. Entonces, a cualquier otra hora siempre te van a aparecer aquí 0. ¿Ok? Entonces, eso es importante porque cuando tú determines estas probabilidades, por ejemplo, aquí para sacar esto, tú puedes cambiar, por ejemplo, esto de que la hora. Aquí esto se sacó en base a este renglón, pero yo también podría cambiarlo y que fuera que en lugar de que fuera entre las 13 y las 18,
que fue lo que aquí en la tabla agarré los valores que están en el renglón 27, podría cambiarle y decir, bueno, por ejemplo, lo voy a hacer de rápido. La probabilidad de que, a ver, a una hora que se hace Moisés. Moisés entre las 6 y las 12, es decir, en el renglón 26, sí, sí hace piezas. Entonces aquí le cambio, en lugar de que sea K27, le pongo K26. Todo lo demás no importa. Wow. ¿Me equivoqué? A ver. Porque buscaba... a ver. Es K, sí es K. Ah, sí, le atiné donde no debía. Sí, es cierto, le atiné al 0. Digo, porque le atiné a esto, ¿no? No. O sea, prácticamente... ok, vamos a cambiar la hora. O sea, a esta hora Memo no hace nada. ¿Sale? Entonces, a ver, lo cambié en una, lo tengo que cambiar en todas las demás. Fijan, ahora Moisés sí hace algo. ¿Sí? Y entonces le digo, ¿cuál es la probabilidad? Esto es entre las 6 y las 12. Le tengo que cambiar aquí el enunciado. El enunciado es, ¿cuál es la probabilidad de que entre las 6 de la mañana y 12 del día haya sido hecha una pieza por Memo? 0. ¿Cuál es la probabilidad de que entre las 6 de la mañana, que le cambio aquí el texto, 6 de la mañana y 12 del día, una pieza haya sido hecha por Moisés? 0.0, tampoco es tanta, es un 4%, ¿sí? Pero de nuevo regresamos a eso, ¿no? O sea, regresando a las probabilidades, yo les decía mucho, les pongo caso, estaba yo en secundaria, regresamos al salón, entramos a las 2 de la tarde, en las 3 de la tarde hacía un calorón, y de repente llegué y me senté porque estaba súper cansado, y bueno, digamos que la postura no era muy correcta, pero me veo un prefecto, el típico prefecto, el asesor que le llaman ahora en las escuelas, va y nos cuida porque el maestro no fue. Entonces me vio y dijo, pues tú tienes cara de vago, ¿no? Tienes una postura de vago, ¿no? Y les digo, al siguiente semestre me puso 100, me puso 10, ¿no? En matemáticas, por cierto, que era maestro de matemáticas. Entonces ahí pues también es la probabilidad, ¿no? O sea, la probabilidad de que de que te vean así, ¿no? De que dices, nunca ando así, y cuando me ven pues ando de esa manera, ¿no? O sea, son situaciones en las que dices, bueno, dado que ocurrió esto, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra lo otro? Que es lo que nos dice el teorema de Bayes, ¿no? Y es como el caso de que ustedes están estudiando precisamente por eso, ¿sí? O sea, están estudiando porque ¿cómo se llama? La probabilidad de que tengan acceso a un mejor trabajo, y no nada más un mejor trabajo, ¿cómo le llamo yo? Un mejor nivel de vida. O sea, porque los profesionistas no nada más es porque tengan un mejor trabajo, ganen más dinero. ¿Cuáles son las diferencias que también tienen que ver en cuanto a que estudies? O sea, ¿nada más es una cuestión de puro dinero? No, también en tus conocimientos, ¿no? En tu cultura, En lo que... en todo. Tu Sí, experiencia. las experiencias son diferentes, o sea, se supone que como profesionista dices, pues quiero viajar por muchos lugares de México y al extranjero, quiero ir quiero ver una exposición en el museo, etcétera. O sea, se supone que tienen una educación integral, lo cual significa que mejoras en varios aspectos, ¿no? Incluso, cierta cultura, ¿no? Por ejemplo, tienes contacto con personas de otros extractos sociales y tienes más posibilidades de movilidad social. Movilidad social es que tienes una posición y cambias. Puede ser que seas rico y cambies a pobre, o seas rico y cambies a clase media, o seas pobre y cambies a rico. Eso se llama movilidad social.
Pero también la movilidad social va involucrada a otro tipo de movilidades, o sea, acceso a otro tipo de cosas, ¿no? O sea, acceso a, les digo, a cultura, a a mejor lugar para vivir, mejores servicios, ¿sí? Entonces, aumentan tus probabilidades. ¿Es seguro? No. Pero aumentan tus probabilidades. Y eso es lo que jugamos, aumentar probabilidades. ¿Ok? Entonces, bueno, este es el teorema de Bayes y para eso sirve, para para que tú puedas determinar qué dices, la probabilidad de que nos acepten en esto, no, está canijo. Pero la probabilidad de que trabajes aquí, tienes que ser bastante, pero bastante creativo, ¿no? Pero para que tengas aunque claro, tú puedes hacer tu oficina así, ¿eh? O sea, tú puedes ponerle pósters y todo ese tipo de cosas. O sea, les digo, en mi caso yo, tengo muy claro perdón, no, era- en mi caso sí tengo súper claro que me gustan lugares muy creativos, ¿no? O sea, aquí por ejemplo, donde tengo el mueble ahorita, donde estoy trabajando, en el mueble de la computadora, tengo puras navecitas de Star Wars allá arriba y a mis espaldas tengo libros de novelas, etcétera, 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 etcétera. Entonces, ¿cómo se llama? Bueno, es por darles una idea, ¿no? Entonces, bueno, rápido, empecemos a ¿cómo se llama? A ver rápidamente de qué se va a tratar la siguiente unidad y qué es lo que vamos a hacer. Vamos a tener 2 problemas individuales y 3 problemas ¿cómo se llama? 3 problemas se supone que en equipo, aunque bueno, en el primer caso, ahorita se los explico. Pero bueno, en el primer caso, lo que van a hacer es un formulario, ¿sí? A ver, ya entrando en esto, van a hacer un formulario de, bueno, creo que esto tampoco esto no lo tenía el semestre pasado, pero lo voy a agregar. Ok. Primera cosa que pueden hacer, y eso ya lo pueden ir, bueno, creo que eso tengo que subirlo, pero bueno, los que tengan Netflix ya lo pueden hacer. Tienen mayores probabilidades de hacerlo. Es hay un video que se llama El dilema de las redes sociales de Netflix. Entonces tienen que verlo y hacer el resumen, ¿sale? No es cierto, es que se los pido para el próximo. Bueno, sí, mejor se los pido para el Oiga, próximo. profe, Sí, mejor se los pido para el próximo, porque ya lo tengo para la unidad número 3. Entonces, mejor si ya lo tengo para la unidad número 3, mejor se los dejo en la unidad número 3. Ok, sí, de hecho es cierto, queda mejor en la unidad número 3. Entonces, en la unidad número 2, ¿qué les voy a pedir? Un formulario. ¿A qué me refiero con el formulario? Me refiero a lo siguiente. Las fórmulas, hay un archivo en la carpeta que dice probabilidad, que se llama Introducción a las probabilidades empleando Excel. ¿Sí? Entonces, lo que quiero que por favor hagan es muy semejante al primer formulario que hicieron. Traten de encontrar fórmulas. Aquí, por ejemplo, esta es una fórmula. O sea, la fórmula del factorial es esta. Es n por n menos 1 hasta 1. Esa es la fórmula del factorial. ¿Sí? La fórmula de las combinaciones, las fórmulas de las permutaciones. Pero lo más importante que las fórmulas que tienen que encontrar son estas. Las fórmulas de las probabilidades. Por ejemplo, una probabilidad empírica, que es la más sencilla, número de veces que ocurre el evento sobre número de veces que se realizó el experimento. Entonces, lo que tienen que hacer es revisar el archivo y, y encontrar cuáles son las fórmulas y lo mismo, o sea, tienen que indicar el nombre de lo que es la fórmula como tal,
Y pues con un ejemplo, yo creo que ya sería suficiente, ¿no? O simplemente con que sea eso, con que diga probabilidad empírica y la fórmula es esta. Y ya, si viene explicado qué es cada cosa, no hay problema. Si no, sí tendrían que explicar de qué se trata. Pero como decíamos aquí, ¿no? ¿Cuál es un evento cierto? El que tiene probabilidad 1. ¿Alguien me puede decir un ejemplo de un evento que es cierto? Que sabemos que va a ocurrir. Que estén seguros que va a ocurrir. El ¿Qué voy a regreso a la respirar? universidad. ¿Cuál? ¿Que voy a respirar? Que vas a respirar es seguro. Sí, es cierto, es seguro. Perdón, el otro ejemplo de algo que es completamente seguro. El regreso a la universidad. El Día de Muertos. Día de Muertos. El regreso a la universidad, pues sí, no. No es completamente seguro, ¿eh? ¿Por qué? O Porque sea, nada, la celebración al Día de Muertos. la celebración del Día de Muertos, pues sí, yo creo que es más o menos segura, ¿no? Que respiras es seguro, ¿eh? Ese es seguro. Ahora un evento imposible, ¿Que Que me se van a acabe dar el 1000 mundo pesos mañana. ahorita? ¿cómo? Que se acabe el mundo mañana. No, eso no es imposible. Que me van a dar dinero ahorita. Tampoco sería imposible, podría ser algo súper, súper poco probable, pero podría ocurrir. Un evento imposible, eh, Que me pueda quitar la mano y luego ponerla otra vez. que puedas estar en dos lugares al mismo tiempo. Mm, ¿Eso es imposible o no? Es imposible. No se pueden ocupar dos lugares al Dos. mismo tiempo. Y si estoy aquí presente y estoy en videollamada en Pero Estados no estás Unidos, en el otro lado. No, no estás en No Estados Unidos. estás ocupando el mismo lugar. y ya era Exacto. puro puto, profe. Sí. O sea, es como el caso de Lozoya, ¿no? El cuate que cacharon en el restaurante y se supone que tendría que estar en su casa, ¿no? ¿Sí han Oh, leído esa noticia? Simón. Estaba en las Sí. lomas, ¿no? A todo Sí, dar el joto. en un restaurante así, cotorreando y ligando con la chavita y debería de haber estado en su casa, ¿no? Porque se supone que es un delincuente. Entonces, bueno, ¿ok? Entonces, por ejemplo, eso es un evento imposible. Un evento imposible es que estés detenido y que estés comiendo en la loma. Bueno, más bien debería de ser un evento imposible, ¿no? Un evento imposible que un hombre tenga Cámara, hijos. ¿quién me sacó de la clase? ¿Cómo? Me sacaron de la clase. ¿Te sacaron de la clase? Sí. No digas todos. No, no, pero están aquí, ¿no? Están en clase. No, sí, pero me eliminaron a mí. No sé quién fue. Ay, pues no sé. No sé, Carlos, ¿a quién le caíste mal? ¿Alguna exnovia o algo por el estilo? Nah, son nuevos estos compas para mí. Sí, no, pues entonces nadie que le caigas gordo. ¿Quién sabe? La verdad que quién sabe. Pero bueno, entonces, ¿qué les voy a pedir? Que revisen el documento y que busquen las fórmulas. ¿Sale? De eso se va a tratar la primera tarea. Por ejemplo, les digo, la probabilidad empírica es eso, el número de eventos favorables sobre el número de eventos posibles. Sí, esa es de lo que se va a tratar. La primera opción, el formulario. Segundo, del mismo archivo van a ser 5 ejemplos. O sea, los ejemplos vienen resueltos, pero los van a tener que resolver en Excel. O sea, van a tener que agarrar Excel y van a tener que, si se fijan, aquí te marca incluso hasta las fórmulas, ¿no? Te pone cuál es la fórmula para algo y todo este tipo de rollos. Sí. Entonces lo que van a hacer es reproducir el problema, pero en Excel. Y tratan de hacerlo aleatorio. O sea, no agarren el problema 1, 2, 3, 4, 5. Traten de hacer, por ejemplo, el 1, luego el 40, luego son 100 problemas. Entonces la probabilidad de que los Carlos tenga exactamente los mismos problemas que Lisette es muy baja. ¿Sí me explico? De hecho, ahí es precisamente donde se ve. Son 100 problemas, les estoy pidiendo 5. Entonces la probabilidad de que tengan exactamente los 5 problemas iguales es muy baja. Háganlo al azar.
¿Ok? Ustedes cojan 5 problemas al azar. Yo lo más recomendable sería eso. Se pueden basar, por ejemplo, en su número de lista y a partir de ese número de lista agarrar el primer... O sea, por ejemplo, como por ponerles un caso, imaginemos, mi número de control terminaba en 437. Entonces agarro el número 7, luego el 14, luego el 21, luego el 28 y luego el 35, por ejemplo. Y eso me asegura de alguna manera que no voy a agarrar los mismos problemas que, por ejemplo, Diana o que Verónica, ¿sí? Que de hecho eso les sirve para la siguiente unidad, que la siguiente unidad vamos a muestrear. ¿Ok? Y nada más les explico eso, mañana les explico los demás. Pues hasta ahorita nada más van a hacer eso los individuales, que es un formulario cada quien y 5 problemas de ese tipo. Serían los primeros individuales. Mañana les explico los que van a hacer por equipo. ¿Va? ¿Sí, compañeros? Ok. Ok. Entonces mañana Sí, profe. continuamos. ¿Va? ¿Alguna duda antes de terminar? Ninguna. Ninguna. Hasta ahorita. Ahorita está tranquilo. No está la Ya parte. mañana veremos. Ok, mañana continuamos. Muchas gracias. Ya está, Hasta profe. mañana, Gracias. profe. Hasta mañana. Hasta mañana.